Vamos a leerlo. Yo se lo pasé para que lo puedan leer. Espero que lo hayan podido leer. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bien, hasta ahí nomás, esos son los textos que vamos a ver en esta noche. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos encontramos con ciertos personajes como por ejemplo el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Encontramos este hombre que era cojo de nacimiento y fue sanado de manera milagrosa por haber creído en Cristo. Encontramos también eh, este pueblo que estaba atónito, estaba sorprendido, estaba maravillado acerca de lo que había pasado, porque todos conocían a este hombre que estaba enfermo de nacimiento. Y también encontramos un mensaje. Pero lo importante de esto es que el apóstol Pedro se encarga y Juan se encargan de manifestar a través de su predicación quién realmente es el personaje principal. No es el que fue sanado, no son ellos, no es el pueblo, es Dios, es Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Dice el versículo 11, allí nos nombra a este hombre que había sido sanado, pero el versículo 12 nos va a hablar acerca del servicio. ¿Sí? Yo les decía que hoy vamos a hablar acerca del servicio a Dios y su evangelio. Primero me gustaría que comencemos hablando acerca del servicio a Dios. Hay un ejemplo que notamos en estos dos hombres de Dios.
versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, encontramos que el propósito por el cual Dios nos salvó, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Encontramos pasajes como en Primera de Corintios, donde se nos dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones. Tenemos que pensar y meditar en esto. ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor? ¿De qué manera o con qué propósitos hacemos lo que hacemos? Bien, estos dos hombres habían sido transformados por completo. Sin duda, la presencia de Cristo en sus vidas y que ellos hayan estado caminando con Cristo, que hayan visto a Cristo, eso había generado en sus vidas un cambio para siempre, un cambio radical. Ellos fueron convertidos de las tinieblas a su luz admirable. Por eso ellos podían hacer las cosas que hacían para la gloria de Dios. Eso era algo que ellos tenían muy grabado en sus mentes y sus corazones. Y lo vemos en este capítulo. Ellos habían sanado a un hombre de manera milagrosa. Este hombre clamaba y ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, dice, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Vemos después a este hombre gozoso de haber recibido la sanidad. Estos hombres tenían grabado en sus mentes y en sus corazones que la gloria de Dios era lo fundamental. Ellos no importaban, ellos eran solamente instrumentos en las manos de Dios. Muchas veces escuchamos esa frase, el gran siervo de Dios, o un gran hombre de Dios. Lo cierto es que a través de la palabra de Dios encontramos que no hay grandes hombres, no hay grandes siervos de Dios, solamente hay hombres débiles, hombres pecadores que fueron transformados por su gracia, pero en manos de un Dios grande y poderoso. Vamos a ver algunos pasajes paralelos que encontramos este mismo ejemplo de hombres que entendieron que el propósito principal por el que hacían todas las cosas era para la gloria de Dios. Vamos a Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora notemos la expresión del versículo 26. Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta es otra ocasión. Pedro podría haber dicho: sí, muy bien, o haberse callado y haber recibido esa gloria que le estaban manifestando. Pero hay otro pasaje, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, en el versículo 11 al 15. Aquí encontramos al apóstol Pablo. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombre
han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí encontramos otra actitud similar, ¿no es cierto? Encontramos la misma actitud donde ellos no buscaban su propia gloria. Ellos buscaban en todo lo que hacían la gloria de Dios. Bien, esto es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que encontramos estos pasajes similares que nos muestran cómo debemos servir al Señor. Mientras leía este pasaje, yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces hacemos cosas movidos quizás por algo que Dios no nos llamó? O hacemos cosas pensando que por nuestro esfuerzo se van a hacer. Sin embargo, encontramos en la palabra, por ejemplo, Juan capítulo 15 nos dice que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto debemos aprender de estos hombres? Que hicieron algo milagroso, algo maravilloso, algo que dejó a todo un pueblo sorprendido y maravillado. Sin embargo, ellos en todo momento tenían grabado en sus corazones y sus mentes que la gloria era para Dios. Mientras leíamos este pasaje, otra cosa que pensaba era, realmente, si Pedro pasó el tiempo que pasó con Cristo y él hubiera buscado su propia gloria, él realmente no hubiera entendido nada. Si Pedro y Juan hubieran buscado su propia gloria, al sanar a este hombre, realmente no hubieran entendido nada. Hay un principio que nos muestra, por ejemplo, Gálatas capítulo 1, y es en el versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí encontramos un principio que nos marca cómo debemos servir al Señor. Para su gloria. Es a Él a quien debemos buscar agradar, no a los hombres, no a los hombres. Sin embargo, muchas veces hacemos las cosas con temor a los hombres y no a Dios. Hacemos las cosas para agradar a los hombres y no a Dios. Aquí encontramos este principio y este ejemplo de estos apóstoles que buscaron en todo momento la gloria de Dios. Otro ejemplo y otro principio lo encontramos en el Salmo 115, versículo 1, que nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Hay otro pasaje que nos dice, pues, ¿qué tienes que no hayas recibido? Sin duda estos hombres, cuando hicieron este milagro de parte de Dios, ellos no tenían nada para dar, pero lo que tenían era Cristo.
Fue Cristo quien obró, fue Dios quien sanó. Y allí encontramos este ejemplo que nos deja con claridad a quién debe ser dada la gloria. ¿Y qué es lo que debemos buscar cuando servimos al Señor? No importa lo que hagamos, hay un principio, es buscar la gloria de Dios y no de los hombres. Otra cosa que podemos ver en relación a esto son los malos ejemplos. A veces los malos ejemplos nos enseñan algo, ¿no es cierto? Aquí encontramos malos ejemplos. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, en el versículo 2, y ese es Jesús quien está hablando, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendríais recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí encontramos este mal ejemplo, ¿no es cierto? Que nos sirve para entender este principio y esta verdad. Por lo que se caracterizaban los fariseos y los escribas, muchas veces buscaban y se ponían en lugares donde todos lo vieran para que ellos sepan lo que estaban haciendo. De manera que ellos se llevaran su gloria, de manera que ellos sean aplaudidos, sean alabados. Sin embargo, el Señor Jesús nos explica y nos muestra que hay otro principio. Y es que no debemos hacer las cosas para agradar a los hombres, sino a Dios. Estos hombres, este mal ejemplo, ya tienen su recompensa. Y la recompensa es algo terrenal, es heno, madera y hojarasca, es algo que se va a quemar, no sirve para nada. Sin embargo, cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, Dios se va a encargar de bendecirnos por eso. Es la gloria de Dios la que debemos buscar. Otra cosa es que aquellos que buscan su propia gloria están haciendo el trabajo de los falsos. Miren lo que dice en Judas versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Un falso hubiera utilizado la situación que pasó Pedro y Juan para buscar su propia gloria. Sin embargo, vemos en Pedro y Juan que ellos buscaron la gloria de Dios. No utilizaron esta situación completamente sobrenatural, maravillosa, milagrosa, para su gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces, en relación al servicio, debemos aprender lo que estos hombres nos enseñan. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Bien, por otro lado, vamos a ver, y es el tema principal de este capítulo. Y es que no es la sanidad de este hombre, no es un milagro sobrenatural, es el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver algunas características del Evangelio bíblico, del Evangelio de Dios.
Y en primer lugar, el versículo 13 nos va a mostrar que el evangelio bíblico comienza con Dios. Dice, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Pero notemos cómo comienza Pedro. Él comienza hablando acerca de Dios. Entonces esto es algo que nosotros también debemos pensar. Muchas veces pensamos que tenemos que hablarle a las personas de Cristo y hablar de nosotros mismos. Y siempre, generalmente, comenzamos con nosotros. Cuando vemos otro patrón en la Biblia, estos hombres comenzaron acerca de Dios. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que nosotros debemos mostrar a aquellos que no conocen a Cristo, tenemos que predicarles el Evangelio, tenemos que mostrarles a Dios. Esta expresión, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una expresión que ellos conocían muy bien porque todos estaban familiarizados con esta frase. ¿Quién es ese Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob? Sino Dios mismo. Dice en Éxodo capítulo 3, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Con él se me recordará por todos los siglos. Es decir que Pedro y Juan van a anunciarle el nombre de Dios, van a anunciarle quién es Dios. ¿Y por qué es que Pedro y Juan comienzan con Dios? Bien, cuando nosotros hablamos muchas veces con las personas acerca del pecado, por ejemplo, muchos nos dicen, sí, yo he pecado, sí, ya sé que soy pecador, bueno, no es tan malo. ¿Qué es lo que están manifestando esas palabras? No están manifestando otra cosa, que es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué estas personas debían escuchar acerca de Dios, del Dios de la Biblia? Porque no habían ofendido a un ser humano. No era a un ser humano a quien habían rechazado y a quien habían entregado. Era Dios mismo. Por lo tanto, eso implicaba mayor culpabilidad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que mostrarles a las personas a Dios, porque ese es el propósito incluso del Evangelio. El Señor Jesús allí en Juan capítulo 17 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, debemos mostrarles a Dios, y lo hacemos a través de Cristo. Pero ahí dice el versículo 13, el Dios. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice que Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Allí está el personaje principal, el motivo por el que estos hombres hacían lo que hacían y el motivo por el que este hombre había sido sanado.
para manifestar la gloria de Dios. Entonces, el Evangelio comienza con Dios. Él es el centro mismo del Evangelio. Él es el centro mismo de la palabra. Por lo tanto, nosotros debemos predicar a Dios. Dios mismo es el Evangelio. Cuando nosotros tenemos a Dios, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos la salvación. Tener la salvación implica tener a Cristo. Dice en Juan capítulo 12, versículo 48, versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, el Evangelio comienza con la persona de Dios. Otra característica que vemos acerca del Evangelio o el evangelismo bíblico es que presenta la gravedad del pecado. Allí vemos expresiones como entregasteis, negasteis. Versículo 14 dice negasteis y pedisteis. Vamos a leerlo, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí vemos la acusación de Pedro y Juan acerca de lo que había producido el pecado del pueblo. Ellos habían entregado a Cristo. Esa palabra, entregar, allí es una palabra muy fuerte porque es una palabra que se aplica también, la misma palabra, a Judas. Cuando se nos dice que Judas había decidido entregar a Jesús. Es una expresión que nos habla acerca de la traición. Es entregar, pero desde un sentido muy personal. Ellos lo habían hecho personal. Por otra parte, nos habla acerca de que ellos negaron delante de Pilato. Y es una expresión que indica rechazo de parte del pueblo. No solo entregaron, que quiere decir que lo traicionaron, no solo negaron, que quiere decir que lo rechazaron, sino que dice, pedisteis que se os diese un homicida. En Juan capítulo 19, versículo 15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y acá vemos cómo el pecado fue manifestado.
al enviar a Cristo a morir en la cruz, al pedir que se les dé un homicida a cambio. Todos sabemos, fue cambiado por Barrabás. El pecado es algo terrible, pero más terrible para nosotros es cuando entendemos la gravedad de a quién hemos ofendido. Por eso les decía, es necesario que nosotros presentemos a Dios. Pero aquí, en esta predicación de la palabra, en esta predicación del Evangelio, ellos están mostrando de manera directa a quién habían ofendido. Primero, negaron, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su pecado no había sido contra un hombre común, había sido contra el Dios que había escogido a ese pueblo con un propósito, fue contra ese Dios. Por otro lado, dice y utiliza tres expresiones para referirse al Señor Jesús. Hijo, dice, a su Hijo Jesús. Por otro lado, al santo y al justo. Es interesante notar que hasta los demonios hablaban acerca de Cristo como el santo, ¿sí? Y por otro lado, el autor de la vida. Allí encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, donde se nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ellos mataron al autor de la vida. Entonces, decíamos, el Evangelio comienza con Dios, el Evangelio presenta la gravedad del pecado, pero el Evangelio proclama la obra y la persona de Cristo. Desde el versículo al 13 al 18 encontramos las expresiones que se refieren a Cristo como y su Hijo Jesús, santo y justo, el autor de la vida. Pero también encontramos lo que hizo Cristo. Dice en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Cristo debía padecer. El Salmo 22, por ejemplo, nos habla acerca de esta expresión. Isaías capítulo 53, donde nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, y vamos a leerlo. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta expresión nos muestra y proclama la obra de Cristo en la cruz. Él debía morir, Cristo debía morir, para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Y dice allí en el versículo 18, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. En Lucas capítulo 24, el Señor Jesús se encuentra con unos discípulos camino a Emaús
Y les dice en el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Así encontramos las expresiones en la boca de Cristo que se referían a su sufrimiento. Los profetas anunciaban de antemano lo que estos hombres estaban proclamando, que Cristo había muerto en la cruz, con un propósito eterno. Entonces, el Evangelio proclama la obra de Cristo, la obra y la persona de Cristo. Por otro lado, lo que me gustaría que veamos es en el versículo 17 y versículo 18, hay dos verdades que si uno la interpreta así rápido, pareciera que se contradicen. Y en la Biblia hay verdades que pareciera que se contradicen. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Y cuáles son estas dos verdades que parecen contradecirse, pero están ahí y se unen y nos muestran algo glorioso? Por un lado, la responsabilidad del hombre en la salvación. El hombre es responsable. Acá dice que ellos por ignorancia. Sin embargo, la ignorancia no quita la culpa. Ellos eran responsables de lo que habían hecho y de lo que debían hacer en consecuencia. Sin embargo, por otro lado, en el versículo 18, vemos cómo Dios en su soberanía y en su conocimiento eterno, Él sabía de antemano lo que debía suceder con su Hijo, el Señor Jesús. Dice en Hechos capítulo 4, y en el versículo 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Notamos, por un lado, estos hombres se unieron contra Cristo. Todo un pueblo, todo un gobierno contra Cristo. Y allí pareciera que Dios no tuviera el control. Sin embargo, vemos que esto cumplía los planes y propósitos eternos de Dios. El hombre es responsable por su pecado. Y el hecho de que Cristo haya ido a la cruz no es algo que a Dios se le ocurrió porque el hombre pecó. Es algo que Dios había determinado desde la eternidad, en su solo conocimiento. Dice en el capítulo 2 de Hechos, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y allí vemos cómo los planes
de Dios, cómo los propósitos eternos de Dios estaban en su mente. Y estos hombres, aún así, son responsables por su pecado. Eso nos habla a nosotros también. Nosotros somos responsables cuando pecamos. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe lo que va a pasar mañana, lo que está pasando ahora dentro de un segundo, y aún así nosotros no dejamos de ser responsables por nuestro pecado. Estos hombres no podían decir, nosotros no sabíamos, porque precisamente este pasaje nos está mostrando que ellos son responsables y son culpables por su pecado. En Hechos capítulo 13, versículos 26 al 30, nos dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Allí encontramos nuevamente otro pasaje que nos muestra, por un lado, la responsabilidad del hombre, y por otro lado, el plan eterno de Dios. Si hay algo que nos muestra la palabra de Dios, y es algo que personalmente me da mucho alivio, es saber que Dios nunca recibe baldes de agua fría, que Dios nunca improvisa ahí en el acto, sino que Dios tiene un conocimiento eterno. Él es omnisciente, y no solo eso, sino que Él es soberano. Sus planes se cumplen, sus propósitos se llevan a cabo. Por eso nosotros podemos estar tranquilos, hermano. Podemos estar confiados en su palabra. Esto debe ser para nosotros, como dice en su palabra, refiriéndose a Dios, dice que Él es la roca. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. Porque Él nos da la plena seguridad. Imaginémonos por un momento que Dios tuviera algún tipo de error o que algo se le escape de las manos. Qué terrible sería para nosotros depender de un Dios así. De un Dios que por momentos no sabe qué hacer, o que por momentos tiene que improvisar. Allí vemos a Dios cumpliendo sus planes y sus propósitos eternos mediante su Hijo, el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, pero estos hombres, y nosotros también, somos responsables por nuestro pecado. Por otro lado, vemos la respuesta que debemos dar al Evangelio. La respuesta al Evangelio. Y acá esto es muy personal, ¿sí? Quizás alguno que aún no se haya arrepentido de sus pecados, que aún no crea en Cristo, la respuesta inmediata al Evangelio es la que encontramos en el versículo 19, donde nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La primera parte dice, así que arrepentíos y convertíos. Es decir,
En consecuencia al Evangelio, hay una respuesta que debemos dar. No existe un punto medio, o rechazamos o aceptamos, o creemos o le negamos. El Señor Jesús lo dice así en Juan capítulo 3, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí encontramos una respuesta esperada al Evangelio. Y la respuesta es arrepentirse y convertirse. La respuesta es el arrepentimiento y la conversión. No vamos a llegar a dar todo porque aquí habría que hablar acerca del nuevo nacimiento, por ejemplo. Pero sí esta palabra arrepentimiento nos habla acerca de qué es lo que nosotros debemos hacer con aquello que Dios nos muestra a través de la obra de Cristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra mente debe cambiar con respecto a lo que nosotros pensamos o consideramos acerca del pecado. Nuestra mente y nuestro corazón debe cambiar con respecto hacia Dios. Debemos arrepentirnos de la vida que llevamos, lejos de Dios. Pero esto también es para los hijos de Dios. No es solamente el arrepentimiento en el momento en que nos salvamos y listo, y ya no me arrepiento más. Nuestra vida debe ser un constante arrepentimiento, un constante volver a Dios. Nuestra mente debe ser transformada. Nuestros corazones deben ser movidos a conocer, a creer, a vivir, a experimentar y a tener una comunión constante con Dios. Aquí encontramos la respuesta esperada al Evangelio. Arrepentimiento. El Señor Jesús allí en Marcos capítulo 1 dice, el reino de Dios se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Y por otro lado, la palabra conversión, y es una palabra que se utiliza también para referirse al nuevo nacimiento, ¿sí? Otra palabra similar es la palabra regeneración. Nuestra vida debe cambiar. Debemos convertirnos a Dios. Recordemos el texto que leímos acerca de Pablo y Bernabé, cuando ellos estaban con un pueblo totalmente pagano, donde fueron tratados como, o querían ser tratados como dioses. Pero ellos dijeron, no, nosotros les venimos a hablar que se conviertan de eso, que dejen eso. Venimos a hablarles acerca del Dios verdadero, acerca del Creador del cielo y de la tierra, para que ustedes dejen eso. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, la conversión, es un cambio en la vida, un cambio rotundo. Sí, en algunos casos es más progresivo, pero es un cambio para siempre, porque nuestros corazones se vuelven a Dios. Aquel con el que comenzó este mensaje, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es a ese Dios a que nos debemos volver. Es algo que nosotros no podemos hacer por nuestros propios medios, y aquí están dos verdades que se manifiestan, ¿sí? Que parecen medio difíciles de encajar. Dios manda a los hombres que se arrepientan y que se conviertan de sus pecados. Pero Él lo hace. Dios es el que produce en nosotros el arrepentimiento y la fe. Pero te manda a vos que te arrepientas y creas. Así que, hermanos, ¿cuánto debemos aprender acerca del Evangelio? A veces nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para los nuevitos que recién están escuchando. Pero vemos la profundidad de este mensaje en la boca de Pedro y Juan. Ellos no estaban
adulando, como dice ahí en Judas versículo 16. Ellos estaban con la palabra de Dios como una espada, penetrando hasta lo más profundo de sus corazones y sus mentes. La palabra de Dios estaba llegando a ellos como un martillo y quizás también como una luz que estaba sacando de las tinieblas a muchos de los que estaban escuchando en ese momento. Quizás vamos a seguir la próxima, ¿sí? Porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Pero yo les animo a que estén meditando acerca de estas verdades que estuvimos viendo en esta noche. Por un lado, me gustaría que estén meditando acerca de cómo servimos a Dios, qué es lo que buscamos, qué hay en nuestros corazones cuando servimos a Dios. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o estamos buscando agradar a los hombres? Y por otro lado, profundicemos en el mensaje del Evangelio, porque necesitamos conocer a Dios. Y es a través del Evangelio y del poder del Evangelio que le conocemos y que otros pueden pasar de muerte a vida. Amén. Le dejo ahí a Marcos. Amén, amén. Gracias, Agustín, por la palabra, y me quedé pensando en dos cosas. Primero, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Y se me vino a la mente este pasaje de 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurar, esa es nuestra parte. De nosotros depende ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en nuestro servicio y en el Evangelio que predicamos, teniendo en cuenta que hablamos de un Dios que es sobre todas las cosas, soberano y gobernador de todas las cosas. Me sorprendió un versículo que leía en estos días, el Salmo 119:91, dice que por tu ordenación, oh Jehová, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, todas las cosas, te sirven. Nada se le escapa a Dios, ¿no? Todo está bajo su orden, todo le sirve a Él, todo es para Él. Y nosotros también debemos servirle a Él de manera agradable y irreprensible. Debemos procurar ser hallados sin mancha, ser hallados fieles, ser hallados siervos útiles en sus manos. Vamos a ser solo dependiendo de Él y no por nuestras fuerzas. Tenemos que aferrarnos a Él y tenemos que conocerle cada día más a Él, que es el Dios por sobre todas las cosas. Cerramos con una oración. Le voy a pedir a José Luis, si me escucha, ahí está José Luis, que cierre con una oración este tiempo. José Luis, ¿me estás escuchando? Te esperamos. Estás sin audio. Ahí está, ahí sí te vamos a escuchar. Ahí está. ¿Listo? ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias por los cuidados que tienes con nosotros, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos virtualmente, Señor. Gracias porque nos podemos ver con algunos hermanos. Para que nos bendigas y nos protejas también, para que bendigas y protejas a los que no se pueden conectar, a los que no nos podemos ver. También te pedimos por la salud de Daniel, Señor, por la familia, para que los cuides y los protejas, Señor, para que Dani pronto pueda salir de esta. Tú sabes por qué hace todo esto.
Te encomendamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, damos oficialmente por terminada la reunión, pero bueno, ustedes saben que ahora no tenemos límites de